indicadores demográficos podemos definirlos o determinarlos según el área de estudio. Y esa área de estudio lo dividimos en tres, según evolución de la población, según la distribución espacial y según la estructura de la población. Y tenemos entonces en la evolución de la población aspectos como la natalidad, la fecundidad, la mortalidad y el crecimiento. Y tenemos a la par los indicadores. Cuando hablamos de tasas, significa que son porcentajes de cumplimientos en esas categorías. Y cuando hablamos de cuotas, estamos hablando de indicadores así en números fríos, que generalmente son menores de 1. En la distribución espacial tenemos aspectos como la migración y la urbanización, tenemos ahí los ejemplos de tasa bruta y densidad poblacional, y dentro de la estructura de la población, las cantidades que tengamos según sexo, según edad, según estado civil, etc. Y tenemos ahí este cuadrito que nos va a indicar cómo podemos manejar esos indicadores. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la tasa de natalidad y los datos para El Salvador, en el cual nos dicen que dentro de un periodo determinado, dentro de toda una población total, tenemos una tasa de natalidad del 16.7%, o sea, prácticamente nacen 17 niños por cada 100 personas. En la tasa de mortalidad, en el periodo 2015-2020 proyectado, vamos a tener un promedio de 6.5 defunciones por cada 100, según la población total. Y, por ejemplo, también tenemos la edad media de la fecundidad, que nos dice que ahora, en general, cuando se deciden ser padres por primera vez, pues es a partir de los 26.3 años, ¿verdad? Tenemos estos datos que son muy interesantes de hablar. Y tenemos aquí, por ejemplo, algunos indicadores comparados en un país desarrollado, en un país en vías de desarrollo, en este caso El Salvador, y en un país subdesarrollado, como es Sierra Leona, en el cual sus indicadores demográficos son los peor establecidos. Este país queda en África. Como ven, por ejemplo, la esperanza de vida, tenemos en Japón que en promedio tenemos 83.8 años. En los hombres 80.8, en las mujeres 87.5 años. En El Salvador 72.7, la esperanza de vida en hombres 67.9 y en las mujeres 77 años. En Sierra Leona, como ven, la esperanza de vida es mucho más bajo, 51 años aproximadamente. Y un dato muy interesante es que en la esperanza de vida de hombres y en la esperanza de vida de mujeres hay una diferencia entre ellos. Generalmente la esperanza de vida de mujeres es mayor. ¿Por qué? Bueno, pueden haber muchos factores, pero voy a mencionar uno muy importante. La mujer, cuando entra en su edad productiva, generalmente se cuida más, tiene mayores controles en cuanto a su salud. En cambio, el hombre, pues como que teme ese control médico y hasta cuando llega y tiene muchos problemas que pudo haber evitado con un control médico anterior, pues lastimosamente se le complican las cosas. Otro problema también es el factor violencia. Generalmente muchas veces la violencia ataca más a hombres que a mujeres. Entonces por eso podemos tener esa tendencia de esperanza de vida mayor en las mujeres. Otro indicador importante es la pirámide poblacional, que nos concentra cierta información muy interesante. Esta pirámide está conformada por eslabones en las cuales la base de los eslabones es cuando la persona nace y el grosor del eslabón nos lo va a dar el rango con el cual estamos estableciendo la edad. Generalmente son 5 años, entonces tendríamos la base que sería de 0 a 5 años, después de 5 a 10 años y así sucesivamente. En esta pirámide, además, vamos a tener que en el lado, en mi caso, frente a la pantalla, lado derecho, lado izquierdo, lado verde, es la parte de los hombres y el lado naranja es la parte de las mujeres. Y así se va formando esa pirámide, separando hombres, mujeres. Entonces tenemos ahí la clasificación por sexo. Y en cada uno de los eslabones, ya habíamos hablado, sería la clasificación por edad.
En el caso de esta primer pirámide que tenemos abajo, que es América Latina, vamos a tener que en años anteriores, en décadas anteriores, esta era la estructura y como ven la base es bastante prolongada y se va disminuyendo. Significa ahí de que teníamos una pirámide poblacional en el cual había muy alta tasa de natalidad en ese entonces. Este tipo de pirámide se denomina pirámide progresiva. Aumentando el tiempo en los países, vamos a tener la pirámide que está a la par de la progresiva, que es la pirámide expansiva, que como ven, ya la base va disminuyendo y lo más grueso va en medio, que ya son las edades intermedias de las personas. En estas edades intermedias de las personas vamos a decir que es nuestra carga demográfica, en la cual tenemos la base y la punta. Esa es la carga demográfica. Bueno, pues aquí tenemos más personas con capacidad de mantener a la población y vamos a más arriba, que es la pirámide regresiva, que ya es la proyección de América Latina al 2050 y como ven, pues ya se está haciendo más grande la punta. Entonces se puede decir que esa pirámide se está volviendo una pirámide inversa. Y eso nos está indicando de que más adelante vamos a tener más ancianos que población joven. Veamos la pirámide poblacional de El Salvador 2017, en el cual ven la base es menor que la parte de en medio. ¿Qué significa eso? De que ya las personas están decidiendo tener menos hijos y empiezan su edad fértil en un tiempo mayor. ¿Se acuerdan que el promedio era de 26.3 años? Tenemos entonces ahí algo muy importante. Vean cómo es mayor la cantidad en porcentaje de hombres que de mujeres, que es lo que estamos señalando en el área que está ahí señalada con rojo. Pero a partir de más arribita, esa proporción va cambiando, que era lo que les decía, por la esperanza de vida. Ya hay más porcentaje de mujeres que de hombres. Entonces, eso es prácticamente lo que les estaba comentando de cuando ya uno llega a una cierta edad y que las mujeres se cuidan un poquito más que los hombres. Lo que estamos señalando en el recuadro azul es la carga demográfica. ¿Qué es la carga demográfica? Aquellas personas menores de 15 años, como ven, de 10 a 14 y de 0 a 4, todo ese espacio son niños y arriba tenemos de 60 años a 100, que son las personas adultas. Esto se denomina, los niños más las personas adultas, se denomina carga demográfica. Y lo que está fuera de esos recuadros que tenemos de 15 a 59 años, prácticamente es la población económicamente activa que debe mantener a los otros dos extremos. Como ven, dan muchos datos importantes esta pirámide que tenemos poblacional. Ahora, dentro de la población hay un elemento negativo económicamente hablando, que es el desempleo, y que en los sistemas capitalistas el desempleo siempre viene acompañando a un fenómeno económico que más adelante lo van a ver, que se denomina inflación. Veamos entonces a qué se refiere el desempleo. Primero, vamos a hacer una reseña histórica, que en 1947, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección del desempleo. ¿Pero qué es desempleo? Primero veamos qué es el empleo. El empleo es la manera en que se transforman los factores de producción disponibles de una nación a cambio de un salario. Era lo que decíamos, que es lo que ofrece el resto de la población. Lo que en el sistema capitalista se denomina proletariado, solamente ofrece su fuerza laboral y a esa hay que pagarla, se convierte en mercancía. Entonces, el empleo es cuando esta mercancía está
está actuando en esa transformación de los factores productivos. Entonces, ¿qué será el desempleo? El desempleo no vamos a tener una definición concreta. Sin embargo, sería lo contrario a esto. Es la no transformación de estos factores productivos y lógicamente, como no existe esa transformación, no hay salario, no hay con qué comprar y esto genera una crisis. Crisis dentro de la persona misma, dentro de la familia y dentro de la economía en general. Hay un término que se denomina pleno empleo, el cual es una situación utópica, significa que no existe en la práctica, de aprovechamiento de estos factores de producción, incluyendo la mano de obra. Entonces, el pleno empleo, cuando estamos hablando del factor mano de obra, significa que no, tal vez no todos, pero sí la mayoría de la población tiene un trabajo estable. Lógicamente es una situación utópica, aún hasta para los países desarrollados. Y según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo tiene 3 categorías. Vamos a tener dentro de la categoría el ocupado, el inactivo y el desempleado en sí. Veamos entonces ahora clasificación del desempleo. En esta clasificación del desempleo es, primero, aquella persona que busca trabajo activamente o que espera ser llamado por un trabajo que está en suspenso. Esto generalmente se da en los trabajos por temporadas, por ejemplo, en la temporada de la corta del café, que hay una temporada en que se trabaja y otra que no se hace nada. Entonces, las personas cuando están en esa parte de la temporada que no se hace nada, pues lógicamente es un desempleado, pero sabe que una vez empiece la zafra de café, ya va a ir a trabajar. Entonces, esta persona mientras espera es desempleada. Y también es aquella persona que espera ser integrado a un nuevo trabajo. Es aquella que ha hecho ciertos exámenes y que ya los aprobó y que solamente falta que le diga, mire, venga tal día, tal hora y se presenta al trabajo. Mientras espera eso, esta persona se considera desempleada. Lógicamente, todo esto debe ser dentro de un episodio de desempleo. ¿De cuánto debe ser ese episodio? De acuerdo a la naturaleza de los estudios que haga tanto el gobierno como entidades que estudian este tipo de valores. Generalmente los episodios de desempleo son de 3 meses. Tipos de desempleo. Vamos a tener desempleo estructural, que es aquel en el cual hay grandes cambios económicos en un país y que ese cambio lógicamente hace que las personas tengan que renunciar a su trabajo y buscar personas que cumplan ciertos perfiles para llegar a cumplir esos cambios. Por ejemplo, tenemos el cambio tecnológico. Cuando hay un gran cambio tecnológico en una población, entonces, lógicamente, si la persona no puede manejar esa tecnología, queda desempleada. El cíclico es característico del sistema capitalista, en el cual, pues como sabemos, ese sistema de producción capitalista tiene sus altas y sus bajas. Entonces, cuando tiene sus altas productivas, la gente está trabajando y gana su salario, pero a medida va bajando esa productividad que se va repitiendo en cierto periodo, pues lógicamente ya se está generando desempleo. Y nuevamente el desempleo baja cuando la productividad va subiendo en este sistema capitalista. Es típico de este sistema de producción. El desempleo friccional es cuando yo decido dejar de trabajar en un lugar para buscar empleo en otro. Entonces, ese episodio de desempleo puede ser corto o largo plazo, dependiendo de cuán luego pueda conseguir un trabajo nuevo. El desempleo estacional es aquel, como habíamos dicho anteriormente, que durante el año hay diferentes periodos y que dentro de un periodo estamos trabajando, pero después viene otro periodo en el cual no tenemos trabajo, pero sabemos que nos van a volver a llamar o podemos ir a conseguir un empleo dentro de ese nuevo periodo. Por lo tanto, las personas aquí con desempleos estacionales generalmente se aprovisionan para que no puedan
pasar, llamémosle así, penurias durante el periodo en que no está trabajando. Por lo tanto, ya sabe y ya se programan cómo está esa situación. También tenemos el desempleo disfrazado. ¿Cuál es ese? En el cual, bueno, pues yo estoy haciendo una cosa y que realmente no es productiva. Estos de empleo disfrazado generalmente son pagos de favores que se dan en ciertos elementos del gobierno, que es el asistente del asistente del asistente y realmente no se hace nada y cobra un salario. También tenemos el subempleo, que es una categoría de desempleo, el cual va en dos vías. Cuando yo no estoy trabajando a tiempo completo y tengo un empleo a tiempo parcial y me pagan solamente por ese tiempo parcial y muchas veces no me dan las prestaciones requeridas, o cuando yo me he graduado de alguna especialidad y me toca trabajar en otra. Entonces ahí realmente estoy haciendo un subempleo. Indicadores relacionados al desempleo. Tenemos la tasa de actividad, que prácticamente es la población económicamente activa entre la población en edad de trabajar. ¿Se acuerdan que la población en edad de trabajar, pues teníamos PEA y PEI? Aquí solamente la tasa de actividad debe de ser los que ya están totalmente dispuestos a trabajar. La tasa de desempleo, que es el número de desempleados entre la población económicamente activa, que es la que está totalmente dispuesta a trabajar. Y tenemos aquí ejemplos de tasas de desempleo en los diferentes países. Como ven, Grecia, con su problema económico, su tasa de desempleo ascendió al 23.9, bastante fuerte. Y Tailandia, que es uno de los países emergentes del gran dragón asiático, tiene una baja tasa de desempleo del 0.6. Bien, todos estos datos los hemos tomado del repositorio de CEPAL. Aquí tenemos la dirección para que ustedes puedan ingresar en él y, de ser posible, hagan el descargue de esta información. Es muy interesante este directorio económico. Traten de bajarlo. Y por último, nuestro mensaje, que es muy aplicable a la economía. Puedes hacer de todo, pero no lo puedes hacer todo. David Halling. Bueno, pues ha sido un placer y esperamos de que hayan disfrutado este video y que les haya servido para su estudio. Gracias.